Bajo la consigna "Cuando todas las mujeres avanzan, la sociedad avanza", se celebró en Torre Ejecutiva el acto conmemorativo del Día Internacional de la Mujer. En el evento, además, se presentaron los compromisos de Estado en materia de políticas de género. De la actividad participó el presidente Orsi, quien señaló que hay que seguir trabajando para eliminar la desigualdad de género. Esta fue la primera actividad oficial, de las primeras actividades oficiales del nuevo gobierno, luego de la asunción del pasado 1 de marzo. Y vaya tema, en la asunción justamente días después, presentar políticas de género, presentar cuáles son los objetivos en esta materia. Y el gobierno designó para ocupar la tarea de InMujeres a la doctora Mónica Javier, ex senadora, líder del Partido Socialista y también presidenta del Frente Amplio en su tiempo. ¿Cuáles son justamente los objetivos en esa materia? Vamos a conversarla con ella, que nos acompaña aquí en el estudio. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, un gusto. El gusto es nuestro. En primer lugar, para usted, mujer integrante de la comisión, de las comisiones, de las reuniones femeninas que se daban en el Parlamento en su época después de la restauración democrática, ¿qué significa para usted que la hayan convocado a dirigir InMujeres? Un enorme orgullo y un enorme reconocimiento que me hace el ministro Sibila, el ministro de Desarrollo Social y el presidente Orsi. Vengo además de un partido que de 114 años, el Partido Socialista, que tuvo nada más ni nada menos que una Paulina Luisi entre las tantas mujeres que lucharon por ensanchar nuestros derechos, líderes sindicales, primer ministra de Defensa, primer ministra del Interior. Entonces, llegar a esa responsabilidad, la verdad que lo siento como un enorme desafío y también como con las ganas de, hacer todo lo que esté a nuestro alcance en una situación que es de desigualdad estructural, ¿verdad? A veces decimos, pero ¿y en qué? En cada una de las cosas se manifiestan esas desigualdades. Entonces, invito siempre desde el lunes que hicimos ese primer acto, efectivamente, tiene ese simbolismo, oficial con la temática del 8 de marzo, a leer nuestra página del Ministerio de Desarrollo Social y en particular donde están las informaciones del Instituto Nacional de las Mujeres, porque allí cada ministerio tiene compromisos. ¿Cuál es la idea? Que cada 8 de marzo evaluemos los compromisos del año anterior y veamos qué dificultades, qué avances podemos junto a la ciudadanía evaluar, ¿no? Es una forma de medir las políticas públicas aplicadas. Exactamente, porque sabes que una situación de esta naturaleza es inabarcable desde el instituto exclusivamente. Y eso no es diluir las responsabilidades, porque tenemos un rol como rectoría en esta temática asignado por marcos legales, pero sí es comprender que si no desplegamos la interinstitucionalidad en todo el Estado, no vamos a estar dando las mínimas respuestas necesarias para empezar a revertir esta situación. La educación. Tenemos que educar en igualdad. Las niñas y niños que desde el vamos empiezan a incorporar el respeto de su propio cuerpo, el cuerpo del otro, que tienen las mismas posibilidades de ser, dedicarse a la tarea que quieran, desde ser pianista a ser astronauta, claro, si fuese el caso. Y sabemos que ahí hay brechas muy importantes. Es cierto que ha cambiado mucho, pero este mundo de inteligencia, de big data, de inteligencia artificial, no espera. Y nosotros somos el 52% de las mujeres. Entonces necesitamos que esas niñas se incorporen. El Plan Ceibal en ese sentido democratizó y acercó oportunidades a niñas y a niños. Pero hay que seguir en ese cambio cultural en el que la niña sienta que puede hacer la carrera. Y si no hace la carrera, que yo refería a eso, sí tener habilidades para este mundo en que todo va a estar atravesado por estos desarrollos tecnológicos. Para las tareas del campo, pero también para las tareas científicas o en lo que sea. Entonces, la vivienda, un tema jerarquizado para nuestro gobierno.
nosotros necesitamos dar una variedad de respuestas que se dan, pero no en la medida suficiente o necesaria para mujeres víctimas de violencia que a veces están realmente amenazadas sus vidas, las de ellas y las de sus hijos. No tener autonomía económica para la mujer es muchas veces tener que soportar lo que no debería soportar ni un segundo. Entonces, nosotros desde el instituto necesitamos desplegar políticas que tiendan a llegar antes de una situación de violencia, ¿verdad? Que la mujer esté empoderada, que la mujer tenga una forma de sostenerse a ella, a sus hijos y seguramente a los adultos que también estén en el hogar a su cuidado, y que le permita salir rápidamente de esa situación, enfrentarla. Sistema de cuidados. No hay ni el mejor plan de empleo puede darle a la mujer la libertad de decir, bueno, agarro este empleo, tenemos cómo sostener la casa, pero ¿y quién cuida a los que necesitan cuidado? A los niños chicos, a los adultos mayores en esta sociedad que envejece desde hace ya muchos años, y en un mundo que discute e implementa la sociedad del cuidado, la economía del cuidado, porque también allí tener un dispositivo de un sistema de cuidado fuerte, que no ha sido lo que ha ocurrido en estos anteriores 5 años, te abre candados que están cerrados para las mujeres y para la sociedad, que eso es lo que queremos decir y resumir en la consigna, ¿no? Tenemos que posibilitar que todas avancen, porque así la sociedad avanza. No crece Uruguay si no tiene ese contingente de mujeres que hoy son potencialmente posibles para desarrollar la economía, para desarrollar también los aportes educativos. Nuestras mujeres son promedialmente más educadas que los varones en este país. Entonces, el sistema de cuidado, un gran impulso. Claro, me vas a decir, todo esto está limitado porque la frazada es corta, la de siempre. Sí, la frazada es corta, pero tenemos un momento muy especial este año, que es discutir el presupuesto nacional. Claro. Y atravesar ese presupuesto nacional con la perspectiva de que hay que encontrar y asignar recursos a aquellas áreas que pueden significar un salto para la calidad de las mujeres, bueno, sin duda que nos puede ayudar. No es nuevo, también presupuesto con perspectiva de género, así se llama, se discute y se implementa en el mundo. Tenemos buenos aliados, el ministro de Economía, el director de OPP. En su momento lo tuvimos a Daniel Bastori, que era un aliado de estas cosas. Supone un desarrollo. Hay que medir los resultados que se obtienen, porque de ahí establecerse los objetivos y luego los resultados. Claro, políticas públicas de talenteo no va más. Hay que poner evidencia científica. Entonces, no es un tris y que ya esté, pero la voluntad política es esencial, y poner las mejores capacidades en esa orientación es fundamental. Doctora, quiero avanzar sobre por lo menos 3 puntos en particular que me preparé en la producción de la entrevista. Claro. Se anunció en el evento del lunes por parte de la vicepresidenta Cose que se iban a retomar la discusión de 3 proyectos de ley vinculados a la lucha por la igualdad de género. Me quiero detener en el primero, que entiendo es muy relevante, que es la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes, digamos. ¿Hacia dónde apunta? ¿Cuál es el objetivo de que estos delitos se puedan perseguir todo el tiempo? Bueno, es un delito que cuando ocurre, en general, la persona tiene un bloqueo y no logra verbalizar y conceptualizar lo que le ocurrió, muchas veces hasta mucho tiempo después. Nosotros año a año recibimos cifras escalofriantes del CIPIAB sobre los abusos, en particular abusos sexuales sobre nuestras niñas, niños y adolescentes. Eso nos muestra cosas que están muy mal en nuestra sociedad, ¿verdad? Porque en general esas infancias y esas adolescencias sufren esos abusos a mano de quienes deberían protegerlos, de sus entornos afectivos,
Entonces es extremadamente traumático. ¿Qué ocurre en nuestro país? Cuando alguien, transcurrido el tiempo que le llevó poder denunciar, verbalizar primero que nada la situación y denunciarla, se encuentra con que el delito prescribió. Nosotros intentamos que en la Ley Integral de Violencia de Género esto ya se hubiese incluido por allá por el 17-18. No fue posible. Los consensos solo permitieron que corriéramos un poquito y empezara a contabilizarse el plazo desde los 18 años. No alcanza. Estos delitos tienen que ser imprescriptibles. Nosotros tenemos que poder intentar una mínima reparación, la justicia y la reparación sobre estos casos. O sea, nosotros vemos, ¿no?, situaciones, la violencia contra los niños y las niñas debe ser de las cosas más terribles. Nuestro país nacen menos de 30.000 niños. Uh-huh. Con esos datos nosotros tenemos que poder encarar esto y es imprescindible que la disposición legal permita la búsqueda de justicia hasta el momento en que la víctima necesite para poderlo decir. Doctora, ya que cita la ley de violencia basada en género, días pasados el senador Subía presentó, junto con otros 2 senadores de su espacio, unos cambios que pretende se incluyan en esa ley de violencia basada en género. Entre otros, por ejemplo, modificar el artículo 46 de la ley 19.580 por el siguiente texto que paso a leer. Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 140 del Código General del Proceso, debe tenerse especialmente en cuenta que los hechos de violencia doméstica constituyen, en general, situaciones vinculadas a la intimidad o que se efectúan sin la presencia de terceros. El silencio, la falta de resistencia o la historia sexual previa o posterior de la víctima de una eventual agresión sexual serán prudentemente analizados para valorar o no de la conducta en cuestión. En todos los casos se respetará el derecho y el interés superior de las niñas, niños y adolescentes a dar su opinión, la cual deberá analizarse aplicando las reglas de la sana crítica. ¿Qué opinión tiene con respecto a este tema, a esta inclusión de estos términos dentro de ese artículo? Categóricamente negativa. Mi preocupación y mi tarea va a estar dedicada a fortalecer los mecanismos de respuesta y de protección hacia quienes sufren situaciones de violencia, nunca a debilitarla. Esta concepción que tiene el legislador, que es el mismo que hace un tiempo dijo que una niña de 12 años podía disfrutar de una relación sexual con un adulto, y como operador jurídico, pero además como ciudadano informado y hoy legislador, sabe bien que eso es un delito. Porque no existe consentimiento a los 12 años para tener una relación sexual. Entonces, estos posicionamientos, y lo extraigo de la figura del legislador, es una concepción que hay en el mundo que es negacionista o reduccionista de la violencia hacia las mujeres. No la compartimos y entendemos que en este país, en lo que hace pie muchas veces este tipo de concepción ideológica, es en decir que las mujeres mienten sobre las situaciones de violencia. Y la verdad que si hay excepciones, como en todo, como en toda situación, puede llegar a ocurrir, pero es muy difícil que una mujer se someta a la reestigmatización, a volver a ser vulnerada, porque el Estado da una respuesta que es muy traumática aún. Uh-huh. Es fragmentada, es dilatada en el tiempo. Esta ley, para tranquilidad de quienes nos están escuchando, fue elaborada con los mejores estándares de derechos humanos en el mundo. Es una ley modelo. Entonces, esa seguridad le tenemos que dar a la ciudadanía. Ahora, esta ley modelo, doctora, la senadora Bianchi, recuerdo que en algún momento ha dicho que esta ley, después de que se aprobó, los hombres estaban en una especie de libertad a prueba. Va por cuenta de quien lo dijo. Acá la ley es garantista,
Lo que hay sí que solucionar es que haya presupuesto para más peritos, para que estas situaciones no se prolonguen en el tiempo, que tengamos más dinero para las defensorías públicas, tanto de las mujeres como de los niños, que son sujetos de derecho y tienen derecho a tener su representante diferenciado del de la madre. Entonces, todos esos mecanismos que requieren dotación presupuestal que no tuvo en estos 5 años. Y cuando muchas veces se repite, la ley se creó sin dinero. Las leyes no se crean con una bolsita al lado de dinero. Las leyes se crean y los presupuestos nacionales, con los ajustes de las rendiciones de cuentas, van haciendo las dotaciones presupuestales. El tema es que hay que reconocer que la ley está, hay que reconocer que la realidad que esa ley intenta subsanar, prevenir y erradicar en la medida de lo posible, aunque sabemos que ese es todo un cambio cultural, es una realidad que lamentablemente existe. La violencia es democrática. No miremos con ajenidad la violencia, porque le puede estar pasando a alguien de nuestro entorno que todavía no se anima a poderlo decir. Las cifras reflejan eso, pero además esta es una realidad de desigualdad estructural en donde muchas veces el varón concibe a la pareja como de su propiedad y muchas veces ambos padres conciben a los niños también, no como sujetos de derecho. Entonces, entendamos esas realidades y pongamos el foco en la protección que el Estado tiene que dar y no en el debilitamiento. Ahora, doctora, yo no soy abogado. Yo tampoco, soy cardióloga. Usted es médica también, pero haciendo una exégesis del texto, me llama la atención esto, llamémosle contradicción, donde se advierte primero que los hechos de violencia doméstica constituyen en general situaciones vinculadas a la intimidad y a la vez se debería sopesar el silencio y la falta de resistencia. Y después se advierte que tiene que ser un componente la historia sexual de quien es una víctima. Bueno, justamente, se está minimizando, pero además hay una visión negacionista, porque, ¿qué quiere decir que la historia sexual va a condicionar la resolución judicial en ese caso? ¿Ah? Que una mujer que es una trabajadora sexual se la puede violar en la esquina porque tiene una historia de trabajo sexual. ¿Qué es lo que quieren decir con eso? Es la sofisticación jurídica de, mirá qué corta que tenía la pollera, por eso le pasó lo que le pasó, ¿no? A ver, tenemos la necesidad de que se hablen de las cosas con la gravedad que las cosas tienen. Y poner esto es esa concepción ideológica que hoy niega la violencia de género, no se agota ahí, también niegan el cambio climático, también niegan que el multilateralismo sirva para la gobernanza del mundo. Lo estamos viendo al otro lado del charco, ¿no? Hoy ya no existe un Ministerio de la Mujer, hoy se plantea que el delito de femicidio se elimine de la normativa de ese país. Estamos hablando de ese tipo de concepciones y lo nuestro va por el lado de profundizar los derechos y de que el Estado tiene una responsabilidad, no exclusiva, pero acá tenemos una batalla cultural por la igualdad, también la igualdad de género, además de la igualdad de posibilidades, aquello de las virtudes y los talentos, sí, bárbaro, pero démosle puntos de partida similares a la gente para que puedan expresar esas virtudes y esos talentos que también están en la sociedad. No son capacidades de las clases altas, son situaciones que uno puede encontrar en el conjunto de la sociedad. Lo que hay que darles es oportunidades. Entonces, realmente en este sentido me parece de un enorme retroceso, de una enorme insensibilidad. Y uno, cuando yo apelo a eso, a que no lo sintamos como una cosa ajena, me pregunto, ¿no? ¿Cómo son los entornos familiares, las amistades, cuando uno le dice que le va a estudiar la vida, el comportamiento en la vida para ver si un delito
de violencia contra esa mujer amerita o no la justificación. Me parece terrible. Dos preguntas para cerrar este tema. Usted mencionaba recién, doctora, que la ley de violencia basada en género es una ley modelo, pero todas las leyes requieren a veces de ciertas actualizaciones. Sí. ¿Esta, en este periodo, puede sufrir alguna actualización? ¿Está en carpeta? ¿Se puede realizar? No, no está en carpeta. Lo que está en carpeta es ver qué mecanismos son los que necesitan una adecuada presupuestación para mejorar la implementación. Lo que está en carpeta es seguir trabajando con los operadores, los jurídicos sin lugar a duda, para que no se distorsione la letra de la ley. ¿Ah? Lo que está en carpeta es decir que hoy los funcionarios policiales, judiciales, de la salud, de la educación, tienen un enorme desafío y los tenemos que tener lo mejor capacitados posibles para enfrentar estas situaciones, muchas veces terriblemente dolorosas. La última sobre este tema es, tiempo atrás había un debate con respecto al tema de los juzgados en esta materia y los recursos que le brinda el Poder Ejecutivo a través del Legislativo al Judicial y cuál era el destino que efectivamente el Poder Judicial le daba para abrir juzgados que sean especializados en esta materia, digamos. En ese escenario hoy, ¿cómo estamos y hacia dónde apunta el nuevo gobierno con respecto a esto? Bueno, yo tengo una semana y una semana muy particular, ¿no? Una semana corta. Cortísima, con carnaval, con día de apertura de clases, con que sin duda todo el mundo privilegia ese día para poder estar cerca de sus hijas e hijos. Entonces no he tenido oportunidad de sentarme con el Poder Judicial a conversar de estas cosas. Obviamente, el propio presidente de la República dijo, este tema de la violencia necesita de los tres poderes del Estado trabajando en un mismo sentido para poder dar una mejor respuesta. De alguna manera es aquello que también en la declaratoria de emergencia sobre violencia de diciembre del 2019 del gobierno del doctor Tabaré Vázquez planteó la necesidad de que las máximas responsabilidades de los tres poderes del Estado, en aquel momento él no incluía al legislativo, ponía fiscalía, poder judicial y poder ejecutivo, porque hay que ensamblar un montón de cosas y es fundamental tener los recursos, pero también es fundamental remover cabezas, ¿ah? Porque esas visiones que veníamos de conversar también están en muchos de los operadores, ¿no? Están en la sociedad, así como la violencia está diseminada y es democrática, todos tenemos como patrimonio de formación una formación de desigualdad en la relación de poder en las estructuras familiares. Doctora, en los últimos 5 años, en el gobierno de Lacalle Pou, que terminó el 28 de febrero, en la lucha contra la desigualdad, en la lucha contra la violencia de género, violencia doméstica, violencia intrafamiliar, en el respeto y fortalecimiento de los derechos de niñas, niños y adolescentes, ¿se avanzó? ¿Se retrocedió? ¿Quedamos igual? Bueno, primero, las cifras indican que hay mayor desigualdad en este país, producto del gobierno que acaba de culminar. Hay un aumento de la pobreza infantil y eso sin duda que refleja hogares que en general son monoparentales y los hogares pobres tienen 93% de jefatura femenina. De los pobres, el 44% son niños. Date cuenta si tendremos que hacer, ¿no? Que casi 1 de cada 2 personas pobres en el país sean niños o niñas, te está mostrando que en un país que no tiene tantos niños ni adolescentes, vos estás teniendo un presente y un futuro muy condicionado. Entonces esas realidades hay que cambiarlas. Hay que mejorar la condición de esas mujeres jefas de hogar urgentemente. En materia normativa, sin duda que no se avanzó y se retrocedió. Y que sin duda estos temas no fueron prioridad. Yo puedo decir del Instituto de las Mujeres que tuve la mejor y la más fluida transición, pero
creo que los esfuerzos que pudo desarrollar la directora no se vieron acompañados de jerarquización desde el gobierno. Y bueno, está claro que integrantes de la coalición del gobierno anterior tienen estas visiones y estos planteos que en absoluto compartimos. Mónica Javier, directora de Mujeres del Mides, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Un gusto, a las órdenes, que pasen lindo.